¿Está grabando, no? Sí, dice que sí, ya. Entonces, damos inicio a este proyecto, a este workshop Rutas de Aprendizaje y Experiencia en Ciencias Sociales, del diseño a la implementación. Vamos a comenzar, como les dije, para a ver quiénes son. Usualmente en clase uno le pregunta quiénes son, pero como tenemos tan poquito tiempo en este taller, estoy conectándome mientras tanto al Menti. Y después vamos a cerrar también con otro Menti. ¿Es- ¿Está bien? ¿Ahí ya lo pueden ver? No. ¿No? No de ver, sino que no tiene ni una respuesta. Entonces no veo si es No, que... porque no se podía, perdón, yo me metí al Menti y no estaban las opciones, y cuando uno decía submit, te decía, no has escogido ninguna opción, pero no se veían las opciones, yo pensé que me había pasado mismo. Nos pasó lo ¿Pueden, mismo. por favor, intentar de nuevo? Solamente. Y si ahí no resulta, seguimos adelante. Carmen Gloria, ¿se podrá pegar el link que sale ahí en el chat? Sí. A ver, espérate. Ah, pero yo lo tengo también. Ah, no, mentira. Sale la pregunta, pero no salen las alternativas. Ah, ¿y no es open-ended? No, no hay nada para contestar. Solo sale enviar. Ya, bueno, entonces nos falló esta tecnología, lo lamento mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar, esperemos que no pase lo mismo. Vamos a innovar en la otra, en el final, porque también tengo planificado eso. Ya, entonces. ¿Desde dónde concebimos la Como idea podríamos problematización? los nombres Carmen Gloria, Sí. perdón, era solo decir que podríamos escribir. Me parece una idea fantástica. Si pueden responder la pregunta en el chat y ahí lo vamos viendo. Qué buena idea, muchas gracias. Dice Monsalve Castillo, no sé cuál es su nombre. Gladys. Gladys, muchas gracias Gladys. Entonces, si lo escriben en el chat sería fantástico. Mientras tanto, voy a comenzar a hablar para dar un poco de dinamismo a la dinámica de que me falla todo. Bueno, nosotros concebimos la problematización como eje fundamental y articulador de la indagación en el proceso de enseñanza de ciencias sociales. Lo que es un cambio a la estructura o a la dinámica tradicional de enseñanza de las ciencias sociales, esta idea de la exposición, de la repetición del relato, que ya, si bien es una idea bastante... que existe la idea de que los profesores siguen haciendo mucho eso, lo que nosotros hemos descubierto en nuestras investigaciones y en el trabajo con los centros de práctica es que cada día más se está trabajando con la idea de indagación en base a fuente y esta premisa de problematización recoge la indagación en base a fuente. Lo que los estudiantes requieren de gran motivación para hacer estas tareas porque deben realizar exploraciones profundas y activas de las preguntas que les hacemos a medida que buscan comprender y llegar a la resolución de esta pregunta. La problematización la concebimos como eje para articular secuencias de aprendizaje, pero también como para articular el diseño de una clase. Ahora, hay tres elementos centrales a considerar cuando uno piensa en implementar este tipo de metodología, de problematizar en base a una indagación disciplinada y sistemática, siguiendo métodos de indagación propios de las ciencias sociales. Primero, motivación del estudiante. Es como una tarea que es desafiante, cognitiva, intelectualmente para el estudiante. Las investigaciones muestran que los contextos auténticos, es decir, cuando son temas que competen a lo que el estudiante realiza, tienen mayor posibilidad de resultar exitosos. A eso se refiere con contextos auténticos, contextos que tengan alguna relación con la vida de los estudiantes.
involucren con ella. Luego, el tratamiento o abordaje de temas controversiales, trabajar el conflicto, abordar temas relativos a injusticias, a colisión de derechos, es algo que presente en este enfoque, y realizar preguntas que sean desafiantes para los estudiantes, o sea, cognitivamente o en términos de los aprendizajes que movilizan. Ese es el primer elemento a considerar, por lo tanto, motivación de estudiantes. Otro elemento fundamental es el apoyo al aprendizaje por parte del docente. Lo que indica la investigación es que el trabajo colaborativo trae mayores frutos, porque así como los estudiantes deben arriesgarse a hablar en público, a mostrar sus ideas, es más fácil cuando lo hacen de la mano de un par o de varios pares. Un trabajo colaborativo bien guiado. O luego otra premisa fundamental es la idea de la discusión abierta en clases como andamiaje para trabajar estas temáticas controversiales. Y otro elemento que es muy importante y que trabajamos bastante en la didáctica de la historia es el modelamiento de aquellas estrategias disciplinares, como el trabajo con fuentes, mostrar primero cómo hacer, para luego acompañar a hacer y luego la práctica autónoma. Entonces el camino es bastante es largo, es extenso y es complejo en esta idea de primero modelo, luego acompaño y luego dejo hacer. Y esto sin duda, esto la investigación lo constata enormemente, trae un desafío docente importantísimo, que es un nivel importante de conocimiento disciplinar, y en este caso en nuestras asignaturas de diferentes disciplinas, porque tenemos conocimiento de historia, de geografía, de educación ciudadana, de ciencia política, de economía, luego de las estrategias disciplinarias asociadas a cada una de estas disciplinas para promover su enseñanza y aprendizaje, o sea, el conocimiento pedagógico del contenido. Y luego, no menor, adaptaciones a necesidades educativas especiales por parte de nuestros estudiantes, distintas necesidades educativas, no solamente pensemos en aquellos con problemas de aprendizaje, sino en diferentes tipos de aprendizaje, en diferentes talentos. Y lo otro, que no deja de ser menor, tiempo y energía, que no se tiene cuando se tienen un contacto de horas lectivas importantes con estudiantes y no hay tiempo para poder pensar sobre la práctica pedagógica. Y otra cosa también muy importante que en este momento no vemos, y que las investigaciones dicen, pero no lo agregué acá, es el peso de las mediciones estandarizadas. Enseñamos de una forma, pero luego se nos evalúa, no nosotros, a nuestros estudiantes de otra. Eso con altas consecuencias. Entonces, el desafío docente al embarcarse en este tipo de proyectos es sumamente relevante y necesario considerar. Eso es lo que nos dice, por una parte, la teoría. Y ahora quisiera volver a la idea de problematización y que la idea de las rutas de aprendizaje. Hicimos un workshop, un webinar hace como 2 años con la Nicola Bricot respecto a la problematización en ciencias sociales, le llamamos sino ahora cuándo. ¿Por qué? Porque hablábamos de que existe la priorización curricular que por primera vez en la historia de nuestra asignatura se reducen la cantidad de objetivos obligatorios para poder cumplir en un año escolar. Ustedes ya conocen esta historia, pero simplemente decir que este proceso de problematización y de generación de rutas de aprendizaje no hubiese sido posible si es que no existe una priorización curricular. Si es que no se reduce el número de objetivos obligatorios, y luego sigue siendo el desafío importante, se reducen los objetivos de aprendizaje, pero se mantienen los de habilidades y los actitudinales que no dejan de ser numerosos. Esto ustedes ya lo conocen, simplemente quería considerar este contexto. Lo que nosotros resolvimos para trabajar la problematización fue recurrir a la nuclearización curricular en base a los objetivos de aprendizaje ya priorizados. Y entendemos por nuclearización la fusión, integración, síntesis de uno o de 2 o más objetivos de aprendizaje, también actitudinales o de habilidades, y aquí tenemos un ejemplo de una nuclearización que hicieron nuestras estudiantes de didáctica de la historia el semestre pasado y luego implementaron en sus salas de clase. Estaban en cuarto básico y tomaron OA de historia, de geografía es el verde y también el celeste. Entonces, en vez de enseñar de forma aislada primero las
de las civilizaciones mayas en Latinoamérica, y luego las características del paisaje americano, y luego los recursos naturales. Ellos decidieron unificarlo en esta idea de nuclearización, que lo que hace es dar la responsabilidad profesional que el docente debería tener. Lo que es difícil, pensando en que uno como profesor, yo fui varios años profesora del sistema escolar, muchas veces se entiende las bases, los programas de estudio como que tienen que completarse, tienen que cubrirse, y la idea de poder seleccionar elementos de ellos, la priorización curricular lo permite. ¿Qué más? Y aquí esto es lo que nosotros promovemos desde la Facultad de Educación, la idea de la autonomía docente, un profesional de la pedagogía que toma decisiones siempre considerando el contexto situado del aprendizaje, y en este momento con la priorización curricular, y pensamos que la problematización se realiza de forma más dinámica en nuestra disciplina, cuando ya no está los objetivos de aprendizaje organizados a través del eje de historia, sino organizados a través del eje de formación ciudadana, sobre todo por la necesidad de dar algún tipo de concreción a aquellas actitudes que son tan de pronto intangibles y difíciles de medir. Entonces pensamos que al diseñar esta idea de rutas de aprendizaje en el contexto de la mesa COVID, que habían muy brevemente sistematizado dos enfoques pedagógicos para problematizar. Uno, el de problemas socialmente relevantes, que es el que vamos a presentar acá, que está trabajando fuertemente en la Universidad de Santiago de Chile, con la profesora Lucía Valencia, con Paloma Miranda, con Nicola Becot, y nosotros también trabajamos en conjunto con este enfoque, y el enfoque de temas controversiales. Pero aquí lo que vamos a ver hoy son los problemas socialmente relevantes. A ver si llegamos al tema que nos compete. El problema socialmente relevante es la metodología, es una de muchas metodologías para poder desarrollar el pensamiento social. Ahí tienen una definición hecha por Rodrigo Enríquez y Joan Payés, pero me gusta más la idea de esta socióloga, la Pipkin, que es argentina, que habla de que la formación del pensamiento social le permite al alumno concebir la realidad como una síntesis compleja, problemática, contextualizando la información que recibe en múltiples dimensiones y comprendiendo su propia intención de dicha realidad desde una perspectiva crítica y participativa. Eso es lo que buscamos con esta metodología. No sé si vieron el documento que tienen, el link con el documento, el link de Drive, ahí está este documento, Pensar lo Social, en un texto de Pipkin, para que también lo puedan revisar. Ella se dedica a la ética de la sociología y el pensamiento social. Pero ¿qué es lo que implica pensar socialmente? Es que la comprensión de la realidad social no está dividida por disciplinas, sino que es un conjunto que se pone en práctica en la medida de que voy observando y analizando diferentes aristas de la realidad. Y en este sentido, para poder pensar en una problematización, tenemos que enfatizar el desarrollo de habilidades y no de conocimiento. Y la pregunta que siempre nos generamos es, bueno, ¿pero qué habilidades? ¿Cómo yo sé qué habilidades quiero evaluar? ¿O cómo yo veo que esa habilidad se manifiesta en mis estudios? Y aquí, este es un trabajo que inicia en Marta Gutiérrez y Joan Payés, que también está el libro en sus carpetas, y que tiene... estas habilidades pueden dividirse, las de pensamiento social, en cuatro esferas: la contextualización, la explicación, la interpretación y la propuesta. No voy a ir con cada una de ustedes porque en su documento además tienen, este es el documento más valioso que yo considero que hay en esa carpeta, que es un desglose de las habilidades de pensamiento social y cómo se manifiestan en los estudiantes. La tienen ahí y es un documento que ahora finalmente podemos publicar porque la Nicola está publicando su tesis que hizo ella y que definió cada una de estas habilidades. Entonces, ¿qué entendíamos por ubicación temporal? ¿Qué entendemos por dimensionalidad? ¿Qué entendemos por fuente? Y lo que nos permite poder incorporar estos elementos en nuestras planificaciones y luego verlos desarrollados por nuestros estudiantes. Ahora, lo interesante de estas habilidades es que provienen de diferentes disciplinas. Entonces, por eso este diagrama es como imagínense como un torbellino. Mírenlo ahora en una tridimensionalidad que es como un tornado.
y que mezclan todas estas habilidades con todas estas disciplinas, que provienen de estas disciplinas, y eso es lo que significa pensar social. Aquí tenemos una descomposición y que ustedes en sus carpetas tienen lo que significa cada una de estas habilidades. Entonces, ahora ya vamos, y con esto ya no voy a terminar de hablar porque ya llevo bastante tiempo hablando aquí. ¿Cuál fue la secuencia que presentamos para las rutas de aprendizaje? La ruta de aprendizaje fue una nomenclatura común que utilizamos para definir aquello que se enseñaba de forma virtual con una metodología que ya no era inicio, desarrollo, cierre en una clase tradicional, sino que incorporaba elementos sincrónicos y elementos asincrónicos. Los sincrónicos en un momento en que podíamos tener algún tipo de conexión con los estudiantes, dependiendo del escenario de conectividad. Y el momento asincrónico era donde el estudiante en su propio tiempo podía realizar las tareas que le presentaron. Y en este sentido, esta secuencia de problemas socialmente relevantes nace de la didáctica de las ciencias naturales o experimentales, de la Neusa Martín, fíjense ahí, de 2002, y las ciencias sociales, y la gente de la Universidad Autónoma de Barcelona adapta esta secuencia que tiene 4 fases. Y esas son las fases que nosotros trabajamos en los cursos de didáctica y en las prácticas. Comenzando por la fase de exploración, que es una fase de evaluación diagnóstica también, en el que uno lo que hace es reconocer el punto de partida de los estudiantes respecto a un problema que le hemos planteado. Un problema que va a desarrollar y movilizar el pensamiento social. Una fase diagnóstica. Luego una fase de introducción al conocimiento, que es presentar nuevos conocimientos a los estudiantes de forma progresiva, en situaciones cada vez más abstractas que permiten comprender el problema. Este es el corazón de la metodología y es en la fase que involucra trabajo con fuentes, o trabajo con evidencias, cuando estamos hablando de geografía. Es una fase que la evaluación formativa tiene gran relevancia, porque tenemos que ir monitoreando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Luego, una fase de estructuración y síntesis en que el estudiante tiene que dar forma propia y reestructurar el conocimiento que ha aprendido en la fase anterior para abordar el problema. Y es importante esta idea de estructuración y síntesis porque los conceptos sociales se aprenden por reestructuración. Entonces tenemos que considerar los conocimientos previos de los estudiantes y seguir evaluando formativamente. Y la última fase, que es una fase de aplicación, que como su nombre de habilidad lo dice, es transferir este nuevo conocimiento a una situación que sea conocida. Esta fue la secuencia la idea de secuencia que pensamos para nuestras rutas de aprendizaje. Aquí la ven ya incluyendo la evaluación. La fase de la aplicación es donde evaluamos sumativamente. Recuerden que la evaluación sumativa no necesariamente indica calificación, pero como es la suma de las evaluaciones, en la práctica sí conlleva una nota. Entonces, pensando en cómo calificamos esto, es en la fase de aplicación donde se recomienda que sea puesta la nota y tener otros momentos de retroalimentación en las fases anteriores. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se veía una ruta de aprendizaje que fue diseñada en el contexto de este documento de didáctica para la proximidad. El problema socialmente relevante, o la pregunta que se planteaba acá era ¿por qué si el liberalismo, esto era para segundo medio de historia, por qué si el liberalismo ya había demostrado generar graves crisis sociales a principios del siglo XX, vuelve a surgir con fuerza en Latinoamérica a fines del mismo siglo? Y ahí fíjense la relevancia de esto en un contexto de alta conectividad, de ir intercalando diferentes formas de comunicarse con los estudiantes. Fíjense que para la conectividad, como estamos nosotros ahora, sincrónica, estaba el Zoom, pero estaba el Google Forms, el Padlet, el Google Docs, como formas como elementos de comunicación para las fases que no eran fases asincrónicas. Entonces, ustedes después pueden revisar con mayor profundidad esta secuencia. Lo que nos dice brevemente es que tienen que analizar al inicio la fase de exploración, una noticia sobre el siglo XX que las ven en YouTube, y luego responden un formulario online respecto a este tema. Y luego en grupos de Zoom, en la fase de introducción al nuevo conocimiento, hay un set de fuentes que está en Google Docs y se les pide escribir una carta en
en base a una pregunta que se les formula, y en la clase, esto sobre diferentes temas, y en la clase de estructuración y síntesis deben rearmar los grupos para que cada estudiante, para que se formen nuevos grupos en que se junten todos los temas en el contexto de una clase Puzzle y se pongan una propuesta de la primera respuesta a la pregunta en un Padlet, y la clase finaliza en la fase de aplicación, o sea, la secuencia que realiza la fase de aplicación, elaborando una pequeña columna de opinión que responde a la pregunta en el formato de Canva, en explicación Canva. Entonces, eso fue lo que quisimos promover en la ruta de aprendizaje, herramientas, darle a los profesores del sistema escolar y a nuestros propios estudiantes de formación, profesores en formación, herramientas para poder lidiar con este contexto de incertidumbre, aprovechando el contexto de la priorización curricular para poder problematizar nuestras salas de clase. Eso fue lo que hicimos. Y ahora le doy a Amaranta la palabra para que nos cuente cómo resultó. Ya, entonces, ahora yo les quiero mostrar brevemente cómo esto se desarrolló en la práctica, y lo voy a mostrar a partir de dos casos. El primero es el más extremo, porque fue el 2020, cuando tuvimos que salir del paso rápidamente. Aquí hay algunos profesores que formaron parte de ese proceso. Fue muy difícil, sobre todo desde las prácticas, considerando que es como les decía, mi rol principal. Fue muy difícil saber cómo volver a empezar a planificar con un formato de clases online, de prácticas online. Y adoptamos en primera instancia en el PFP, en el Programa de Formación Pedagógica, 100% el modelo de las rutas de aprendizaje, porque teníamos 100% de clases online. Y necesitábamos reestructurar porque muchos de nuestros estudiantes no tenían acceso a sus estudiantes todas las semanas, los módulos de clases se habían acortado considerablemente, no todos tenían acceso a internet sincrónicamente o a Zoom, entonces también nos servía tener harta actividades asincrónicas, dado que no se podían juntar siempre con los estudiantes, etc. Entonces, tuvimos primero una instancia de implementación muy estricta de este tipo de planificación para salvar el 2020, y funcionó bastante bien. Y el 2021 tenemos el caso de básica, de pedagogía en educación general básica, donde se trató de implementar esto, pero justo cuando ya estábamos aplicando este modelo, comenzó la presencialidad de nuevo, y este modelo tiene un fuerte componente virtual que con las clases híbridas generó algunos problemas, entonces también quiero dar cuenta de eso. Pero claro, se planificó los dos en formato de ruta, y también en la práctica de básica del 2021, ahí se aplicó también mucho más conscientemente una secuencia de problemas socialmente relevantes. Entonces, Carmen Gloria, a ver qué viene aquí. El caso 1 es del PFP, y lo quiero mostrar desde la nueva forma de planificar. Nosotros siempre habíamos planificado, como contaba Carmen Gloria, con el formato de inicio, desarrollo, cierre, unidades de aprendizaje, ¿cierto? Y ese año el 2020 tuvimos que pasar a renombrar, pero a reconceptualizar también la forma de hacer clases, algo que cuesta un poco sacarse la cabeza, pasando de unidades, por ejemplo, unidades didácticas como la unidad del libro o la unidad del currículum, a ruta, que es marcar un camino de aprendizaje que no necesariamente engloba un conjunto de, no sé, 4 clases, 5 clases, sino que son un conjunto de actividades. Por lo mismo las clases también desaparecen, como se ve en la segunda línea, y se pasa a etapas o fases, que son las etapas que describió Carmen Gloria recién, ¿cierto? Exploración, introducción al conocimiento, estructuración y síntesis y aplicación. Y el formato de clase de inicio, desarrollo y cierre se cambia por actividades sincrónicas, pero también con actividades asincrónicas. O sea, no es solamente lo que ocurría en Zoom, sino que también lo que ocurría fuera de Zoom. Y Carmen Gloria, esto no lo acordamos previamente, pero podría yo proyectar otra Por cosa. supuesto, pues feliz de Porque, dejarlo. déjame, ya me lo puedes compartir pantalla, por favor. ya, que quiero mostrarles entonces cómo era este modelo llevado a un formato de planificación. Ya, este es el modelo de planificación de la ruta que usamos en el 2020 en el PFP. Esto es una planificación real. Y
Bueno, tenía un montón de cosas previas porque había que poner los OA priorizados, una meta de la ruta, que ya se planteaba de manera muy tradicional, y un desglose por semana. Las semanas eran las unidades de tiempo, no las clases, porque en ese tiempo como que nunca era seguro cuántas clases iban a haber en una semana, eh, entonces se desglosan y qué sé yo. Y ¿qué era lo importante acá? Que nosotros partíamos con una pregunta que guiaba esta ruta. Y esa pregunta, en el caso del PFP, que son estudiantes para ser profesores que son licenciados en historia, tienen muy presente el tema de plantear ya preguntas problematizadoras, porque, bueno, son licenciados, se han dedicado a hacer eso. Eh, y se plantea una pregunta para la ruta, y luego se iban desarrollando las etapas por semana, la etapa de exploración, la etapa de introducción al conocimiento y así. Y les quería mostrar en realidad qué tipo de preguntas se planteaban, porque tiene que ver también con la actividad que vamos a hacer después. En este caso ¿existe un efectivo Estado de Derecho en Chile hoy en día? Y la unidad se trataba de evaluar el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho en Chile. Y lo que decía, por ejemplo, la profesora en la etapa de exploración era tomar primero un concepto conocido, que era un conocimiento ya adquirido por los estudiantes, que era la dictadura, y usar el concepto de Estado de Derecho para poder ver cómo lo entendían desde la dictadura sus estudiantes, para entender si es qué idea previa tenían del concepto. Y esto lo hacía de manera sincrónica. Pero también después ella planificaba en este caso, podría haber una etapa sincrónica y asincrónica en exploración, pero en este caso ella planificó solo una actividad sincrónica en exploración, y luego en introducción al conocimiento solamente planificó una actividad asincrónica, que ella generó una cápsula de video y habló de los contenidos que ella necesitaba que sus estudiantes manejaran para poder responder la pregunta, porque la pregunta no iba enfocada a la dictadura, sino que iba enfocada al Chile actual desde la perspectiva de la participación ciudadana. Eh, Luego, en estructuración y síntesis, nuevamente planteaba una actividad sincrónica en la que tenían que ellos ya empezar a dar ejemplos eh, de participación ciudadana, y de trabajar con fuentes que modelaran el concepto, que lo mostraran de distintas perspectivas. Entonces, y ellos después tenían que sintetizar todo ese conocimiento adquirido. Y finalmente, en la parte de aplicación, nuevamente con fuentes, la idea era responder la pregunta. La pregunta de: ¿podemos decir que existe un funcionamiento efectivo del Estado de Derecho en Chile? Y rompía absolutamente con el modelo de clase tradicional, y sobre todo se centraba en el trabajo de habilidades, en el trabajo conceptual, más allá de la simple exposición o de la profesora, o de actividades aisladas, y de verdad generaba una ruta que llevaba desde un inicio eh, con una pregunta a responder una pregunta al final, sin que eh, tuviera esta idea fragmentada dentro incluso de la unidad, como clase 1, clase 2, clase 3, sino que es las etapas que vamos siguiendo para poder responder esta pregunta. Era muy poco estructurado, sí, porque, claro, todo esto fue de un momento para otro, tuvimos que empezar a implementar este modelo, pero así fue como funcionó el PFPCAE. Y además, luego en el año 2021, gracias, aplicamos esta forma de planificar en pedagogía en educación básica, pero le agregamos ya más estrictamente la exigencia de plantear problemas socialmente relevantes y generar una secuencia basada en el modelo de razonamiento histórico también, que tuviera estos elementos: la formulación de una pregunta problematizadora, y que los estudiantes, tanto los estudiantes como los profesores, tuvieran que aplicar esto. Una contextualización del fenómeno a trabajar en la clase de historia en particular. Aquí no estamos ni en sociales ni en geografía. Que hubiera trabajo con fuentes, que hubiera argumentación en base a fuentes, que los estudiantes usaran conceptos sustantivos y que aplicaran metaconceptos, no que lo usan en ellos, pero sí que se trabajaba con explicación histórica en este caso.
Entonces, la idea era ya generar una secuencia de trabajo con fuente en lo que los estudiantes tuvieran que responder una pregunta problematizadora, argumentando en base a las evidencias con preguntas de andamiaje, y que tuvieran que efectivamente redactar una respuesta explicativa en base a esa pregunta de trabajo con fuente. Entonces, también quería compartirles esa planificación, si fuera posible. A ver. Que aquí volvimos un poco al formato de inicio, desarrollo y cierre, pero entonces cada etapa es una clase. Hay que dejar. Pero también está exploración, también está introducción al conocimiento, estructuración y síntesis y aplicación. Y también quería entonces mostrarles cuál fue el resultado aquí, y cuál era la pregunta central que... chuta, se me perdió la pregunta. Pero veamos entonces cómo fue estructurando esta profesora, por ejemplo, esta ruta. También destaqué aquí los elementos eh, de plataformas interactivas que he usado, porque estas eran clases híbridas. Entonces era bastante complejo el, el tema. A ver qué dice. Perdón, aquí alguien dijo en el chat, o sea, ustedes trabajaron bajo tópicos generativos que serían las problemáticas sociales. Sí, diría yo que sí. Entonces, claro, ella partía también nuevamente haciendo una pregunta con respecto al concepto central de la unidad, que era, o sea, de la ruta, que era cuestión social, y explorando entonces cuáles eran las ideas previas de los estudiantes sobre ese concepto. Además, ellos habían trabajado como contenido cómo se trabaja con fuentes. Entonces también hicieron como un repaso del trabajo con fuentes, y aquí ya comenzaron lo que hizo ella fue hacer una pregunta que trataba de que los estudiantes explicaran la cuestión social desde distintas dimensiones, diciendo por qué, si Chile pasaba por un periodo de prosperidad económica, entonces existían estas condiciones de vida en la población. Y ella tomó distintas dimensiones de la cuestión social y las trabajó una por cada etapa. Entonces, si bien en cada etapa, en cada fase hubo introducción al nuevo conocimiento, como que cada fase fue un poco introducción al conocimiento, esto fue aumentando en complejidad y se hacía una pregunta distinta para cada clase que apuntara a una de esas dimensiones de la cuestión social que quería ver, y trabajaban con fuentes por cada clase, pero finalmente, a medida que iban respondiendo las preguntas, por ejemplo, la primera clase sobre el trabajo infantil, leían fuentes sobre el trabajo infantil. La segunda clase, volvían a repasarlo en la clase anterior, a profundizar un poquito más en el concepto de cuestión social y a trabajar el ámbito de la organización de los trabajadores con respecto a la cuestión social. Y aquí ella, en la clase de introducción al conocimiento, hizo una exposición mucho más profunda y explicó mejor el concepto, para luego pasar a la fase de estructuración y síntesis, en la que se incorporó el aporte de la Iglesia responder a la pregunta, diciendo qué información de la fuente van a usar para responder, aplicando los conceptos, los metaconceptos, que es una causa, que es una consecuencia, para poder entender qué es una explicación histórica, y luego tomaban todas las fuentes vistas para poder responder la pregunta histórica. Eso. Y bueno, eso es lo que salió del contexto pandémico y de la aplicación de esta metodología. Y tuvieron, Carmen, ¿se puede poner de nuevo el PowerPoint? Tuvieron tanto éxitos como dificultades. Y aquí, para terminar, traje algunas de las dificultades que se identificaron en básica, porque no tengo resultados del PFP porque no lo estudiamos. Lo que les mostré solamente fue lo que hicimos, pero en básica sí hubo entrevistas de por medio en las que analizamos la aplicación de esta ruta
Y, por ejemplo, las mayores dificultades que consignó esta profesora en particular fue, por ejemplo, que los estudiantes hubo problemas de contextualización en su caso, porque les costaba ubicarse en el tiempo en el que se estaba trabajando, había problemas con los siglos, con la temporalidad, hubo que hacer una profundización en el momento de introducción al conocimiento y en síntesis. O sea, ya tuvo eh, que tomar en consideración elementos que no había considerado en su planificación en un inicio, y al momento de sintetizar no tenían las herramientas suficientes para ubicarse temporalmente y no podían contextualizar los estudiantes. Eso pasó un poco en su caso. Luego, la modalidad híbrida trajo problemas porque pasaba que los alumnos no realizaban las actividades asincrónicas. Algo que sí pasaba más cuando todos estaban virtual, pero la clase híbrida, los estudiantes que estaban en la casa les costaba adaptarse a los momentos asincrónicos, y además hubo dificultades técnicas para que participaran en las clases, no respondían los tickets de evidencia que dicen. Y en el caso del uso de conceptos sustantivos y metaconceptos también ella dice que lo que más le tocó, como que la mayor dificultad fue tener que pedirle a sus estudiantes que usaran conceptos que tal vez no manejaban tanto, como la noción de continuidad de cambio, que no se trabajó porque, como ustedes vieron, se trabajaron los conceptos sustantivos, cuestión social, etc. Se trabajó la habilidad de trabajo con fuentes, la secuencia de trabajo con fuentes, pero no tanto el metaconcepto de continuidad de cambio o de causa y consecuencia, que fueron momentos que, como dice ella, le faltó profundización. ¿Por qué? Porque le faltó estar más relacionado a su realidad, que también es algo que es muy, muy fundamental dentro del trabajo con esta metodología. Así que eso. Gracias, Amaranta. Me preguntaban por el concepto de atributos generativos, que yo no, ¿cómo se llama? No he trabajado ABP, entonces entiendo que viene de ahí, me contaron por interno, muchas gracias. Por eso te mostramos la idea de la actualización, porque lo que hicimos fue en realidad trabajar el currículum escolar y poder integrarlo de medida que hiciera mayor sentido para poder generar una controversia en el currículum. Y eso no ocurre cuando son listados de objetivos. Entonces la estrategia que utilizamos fue la neutralización. Y en base a la neutralización luego pensamos, mirando el currículum críticamente, formulamos una problemática. Espero haberle respondido a... no. Me fue una mala pasada ahora, no veo que me hizo la pregunta, no veo el chat. Pero de ahí comenzamos. Ahora yo les voy a presentar brevemente cómo nosotros, qué indicaciones damos para generar un problema socialmente relevante, que es esta idea para esta secuencia para poder desarrollar pensamiento social. Y lo que vamos a hacer en el taller ahora, que van a trabajar ustedes en grupos de 3 personas, yo creo que son unas 12 salas de Zoom, 10 salas de Zoom, es generar un problema. Yo sé que ustedes tienen diferentes contextos, trabajan en diferentes cursos, pero ahí pondrán ustedes trabajar. Lo que les presentamos ahora es una planificación de estudiantes de didáctica de la historia del semestre pasado, que ellas ya están trabajando en el sistema escolar. Y lo que hicieron fue mirar el currículum y hacer la siguiente meta para su secuencia, que era explicar las características físicas, humanas y económicas de su localidad, considerando que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que debe ser respetado por los pares, la comunidad del Estado, y ahí me tapa no veo lo que dice y hacer acciones concretas que impliquen un aporte a la comunidad. Entonces lo que estamos haciendo ahí es que ya están incorporando OAS de diferentes disciplinas en un nuevo actitudinal, que es 23. Y lo que hicieron ellas, un ejemplo de problema socialmente relevante, fue que plantearon lo siguiente: las zonas de sacrificio se definen como sectores geográficos de alta concentración industrial, en la que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales por sobre el bienestar de las personas y el ambiente. Para el contexto nacional, todo esto ya lo trabajaron en su secuencia, obviamente. Para el contexto nacional, los vertederos ilegales se han convertido en zonas de sacrificio. Y al respecto, ¿qué relación pueden establecer entre los índices de pobreza en Chile y la gestión de residuos? Y ellas lo que trabajaron, a pesar de que este era una de geografía, o sea, trabajaron, por ejemplo, con este tipo de recursos, que lo que es esto es un mapa de la región metropolitana, que muestra el porcentaje de personas en pobreza versus el índice de localización de vertederos ilegales y la cantidad de puntos limpios que existen en la región metropolitana.
Y esto lo implementaron en sus prácticas en un establecimiento de Quinto. Entonces, la respuesta de los estudiantes, y esta secuencia terminaba con una invitación a realizar un cartel para una manifestación. Nosotros no tenemos los permisos para poder mostrar eso. Pero fue una experiencia que le hizo mucho sentido a nuestros estudiantes en ese momento porque podían desarrollar agencias en los estudiantes, como la idea de interesarse por el entorno. Hicieron, por ejemplo, mediciones de cuánto basura se generan al día, en vez de simplemente, como vemos en el OA, explicar las principales características físicas, humanas y económicas de su región. Tuvieron que hacer eso, pero bajo la óptica de cómo nosotros podemos disminuir la carga de, o sea, frenar el cambio climático y disminuir la basura que producimos. Ese fue acercarlo a la realidad de los estudiantes, estos OA. Así que lo que hablaba Horacio al inicio, de que partimos con esta idea de ruta, finalmente la metodología caló más profundo y que en el contexto de protección curricular seguimos promoviendo esta metodología. Ahora, para que se genere un problema socialmente relevante existen ciertos requisitos, no cualquier pregunta funciona. El requisito 1 es que sea una pregunta abierta a múltiples interpretaciones y que movilice una habilidad de pensamiento y que movilice la acción también. Esto, que pueda luego de eso generar otra pregunta y que el estudiante pueda opinar sobre su realidad y ojalá actuar. El requisito 2 es que debe evidenciar una desigualdad, problema, conflicto, donde los estudiantes desarrollan habilidades de interpretación de documentos, posicionamiento frente a una postura y agencia promoviendo la justicia social. Cuando nosotros trabajamos la enseñanza de esta asignatura, proponemos diferentes modelos. Este es un modelo que nace orientado a la promoción de la justicia social. Por ejemplo, el modelo de razonamiento histórico lo que hace es tratar de que el estudiante compare, describa y explique fenómenos históricos. Este modelo está asociado a un para qué, que es el de una ciudadanía crítica. Y desde ese modelo también nos posicionamos con Amaranta. Por eso estamos trabajando juntas acá. Y otro elemento importante es que debe dirigir hacia los estudiantes hacia un ejercicio de indagación, es decir, que la pregunta, esto parece obvio, pero de pronto no siempre funciona, que la pregunta pueda ser resuelta a partir del trabajo con fuentes y evidencia. Esos son 3 requisitos fundamentales. Y si ustedes estudiaron en los USACH o conmigo antes, o también en el Alberto Hurtado, habrán visto esta metodología y la idea es que también en el grupo de trabajo puedan compartir sus experiencias. Para generar un problema socialmente relevante hay que mirar el currículum con ojos de justicia social y preguntarse qué problema de justicia se puede comprender si yo abordo este OA y se logra el desarrollo de este objetivo de aprendizaje. Entonces, primero miro críticamente el currículum, luego defino un problema o una problemática o una controversia que pueda desprenderse de ese OA, y luego redacto primero un contexto y luego una pregunta de indagación central que juntos lo llama el problema socialmente relevante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración para formular un problema socialmente relevante? Primero, contextualizar el problema a los estudiantes, y por eso se realiza un proceso antes de la pregunta. ¿Qué se ve de forma evidente en un marco temporal, espacial, quizás de otro ámbito de la esfera humana? Que la redacción sea breve, sea simple, sea directa. Que la redacción del mismo problema presente la controversia explícitamente en forma de pregunta. Por eso contexto y pregunta. Luego, que incorpore conceptos claves de las ciencias sociales, que sea preciso y que se enfoque en un solo tema. Eso también es importante, que no trate de abarcar múltiples temas, sino que requiere de elaboración poder seleccionar un solo tema. Que movilice habilidades complejas, que no se pueda responder solamente de la primera opinión o desde internet, y que ya lo dijimos que requiera el uso de fuentes para su resolución. Entonces lo que yo los voy a invitar ahora es que ustedes formulen un problema socialmente relevante en sus grupos de Zoom. Vamos a hacer grupos de Zoom y ahí están las instrucciones. El Padlet funciona, yo verifiqué. De todas maneras se lo vamos a mandar por el chat.
y la idea es que puedan ponerse de acuerdo en un nivel, porque no se conocen, que se puedan presentar. O yo ahora, cuando estén ustedes en las actividades, voy a enviar el chat para poder ver de dónde vienen y pensar en eso. Luego seleccionen el documento que les dimos, las habilidades de pensamiento social que quieren movilizar, y formulen un problema socialmente relevante que se pueda responder utilizando fuentes o evidencias. Como este ejercicio de localización implica abordar diferentes OA, nosotros con la experiencia de la práctica, un problema socialmente relevante se resuelve en alrededor de 4 semanas. No es algo que que se haga en una sola clase. Considerando para los que trabajan en niveles más pequeños que se puede implementar 3 horas o las 4 horas de quinto hacia arriba. Entonces, sin más preámbulo, nosotros nos vamos a quedar con la Amaranta aquí, y vamos a hacer grupos de Zoom para que puedan hacer este ejercicio. Si lo han hecho antes, fantástico, nos pueden compartir contigo. Y mientras aquí vamos a crear 12 grupos de Zoom, no, 12 grupos de Zoom para que entre 3 y 4 profesores puedan conversar un poco y formular una pregunta, ¿ya? Va a ser creado aleatorio, así que por favor entren, y tenemos para esto 15 minutos para dejar el resto del tiempo para que conversemos, nos cuenten su experiencia en línea, qué se llevan de esta metodología, si ya la han aplicado, cómo les ha funcionado. Esa es la idea también de este taller, un espacio para compartir experiencias y poder también reflexionar sobre la propia práctica. Hola, estamos de vuelta. Cortamos la grabación mientras estábamos en los grupos de Zoom. Todavía falta un grupo que vuelva, 2 grupos que vuelvan, que siguen ahí. Así que les vamos a dar un minutito. La idea no era que tuvieran todo el tiempo para formular una pregunta, sino que pudieran hacer el ejercicio de pensar en un tema, de conocerse, de escuchar otras realidades y de luego poder pensar las preguntas que la Amaranta les va a presentar a continuación, una vez que ya estemos todos acá. Ahí estamos todos. Fantástico. Bueno, ahora sí, bienvenidos, creo que ya no queda nadie en el grupo. Sí. Bueno, gracias por haberse quedado hasta acá. Tuvimos una fuga, que siempre pasa importante, pero les damos las gracias por quedarse hasta la parte final del taller, que en realidad es la más relevante para nosotros, que es donde nos escuchamos, donde pensamos sobre estas metodologías que a veces que no son factibles de realizar todo el tiempo, porque requieren, como dijimos al inicio, de mucho trabajo, de motivación, de planificación, y que es un camino que uno elige, la de problematizar. Estamos problematizando con una idea de secuencia, hay otras por supuesto. Y no pretendíamos que terminaran el problema acá, sino que pudieran hacer el ejercicio de pensar desde dónde partir. Entonces, ahora le doy la palabra a la Amaranta, porque yo ya le dije que yo he hablado mucho, y me gustaría también que ella pudiera conversar con ustedes. Sí, bueno, la idea ahora es poder reflexionar en torno a estas 2 preguntas. Igual yo estuve mirando los Padlet, las preguntas que salían. ¿Lo proyectamos? Sí. Aquí estamos. Ay, tal vez. No, espérate, mejor yo lo proyecto, porque así yo lo puedo ver. Ya, sí, obvio. Ya. Ahí está. ¿Está cierto? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, bueno, llegaron algunos.
algunos problemas, aparece lo A, las habilidades. Me interesa ver las preguntas que salieron, pero no sé si alguien nos quisiera contar primero cómo, cómo les fue, qué problemas tuvieron, qué les pareció la conversación o el intento por generar un problema. O si no, yo voy a ver alguno que me interese y le voy a preguntar al grupo, pero si alguien quisiera contar cómo estuvo el trabajo en el grupo, sería ideal. A ver quién se atreve. ¿Alguien se atreve? Yo, Francisco. Marcela. Perdón. Tenemos a Marcela, Sí, Francisco y Marcela. Pero, Francisco primero y después Marcela, ¿ya? Ya, mira, gracias. gracias. Yo igual les agradezco como este espacio, pero quería contar una experiencia. Bueno, partía con mi grupo, no alcanzamos a llegar ni al Padlet, y creo que igual es importante como nutrirse de los distintos enfoques como prácticas pedagógicas, en cuanto ninguno de los tres habíamos trabajado nunca en esta metodología. Entonces, como que primero fuimos conversando, nos costó llegar, de hecho llegamos como a buscar, pasó por ahí la Amaranta, le hicimos algunas consultas que nos ordenó, y igual, claro, a lo mejor por lo que veo acá hay como harta gente que está más alfabetizada en estos temas, entonces igual creo que siempre es importante ver cómo que ocurre en el mesosistema donde esto no llega. Entonces eso quería compartir, que con mis compañeras de grupo como que igual fuimos dialogando, nos fuimos orientando, porque claro, acá igual ustedes entregaron una exposición súper nutrida y súper buena, pero para uno que se está recién acercando a estas temáticas es como todo nuevo, entonces no entendíamos muy bien el tema de las habilidades, fuimos viendo la definición taxonómica y luego como de qué lo hacemos, buscando tanto la habilidad del objetivo de aprendizaje como la habilidad más genérica que requerían del currículum. Entonces llegamos como hasta ese paso. Igual quería como entregar esa experiencia porque creo que es importante, porque me imagino que es lo que más suele ocurrir en este tipo de talleres, sobre todo entendiendo que el tiempo es súper agotado, como que no te da el espacio 15 o 20 minutos para llegar a esta propuesta si uno se está como recién alfabetizando en esto, pero me encontré súper interesante, así que agradezco harto, igual quería contar eso. ¿Puedo decir una cosa antes, Francisco? Este Padlet uno puede pagar o es gratis. Y aquí yo voy a confesar que yo no pago, pero uno puede solamente hacer 5 presentaciones o 4 tener abiertas. Entonces No, uno tiene que ir borrando las otras. Y te digo claro. para que si lo No, pero yo no conozcan, decía para que lo por utilicen. la TICS, lo decía por la metodología que ustedes Eh, estaban eh, proponiendo. y es justamente, y por eso dijimos antes que no alcanzábamos probablemente no alcancemos porque requiere más tiempo, pero el hecho de que Claro, ustedes pudieran conversar, conocerse, ir a sí. las habilidades, No, para mí y ya ya está llegar, escrito. sí, sí, así que lo agradezco harto, pero eso quise compartir. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Marcela. Hola, yo no soy especialista en historia, pero estoy a cargo de la enseñanza de historia, geografía y ciencias sociales en mi sección del colegio hace ya 10 años, entonces lo he ido aprendiendo y me he ido formando haciendo clases. Pero hay una profesora, de las profesoras más jóvenes, que el año pasado nos planteó esto de problematizar un poco más el currículum, entonces ella se revisó nuestra lista de objetivos que tenemos para el año y fue transformando un poco, haciendo relación con lo que ustedes decían sobre la pandemia, fue para cada semana poniendo una pregunta clave. Ahora me doy cuenta que hay unos pasos y hay unos requisitos y hay ciertas características que esto de problematizar el currículum no es así una cosa espontánea que uno hace porque se le ocurren buenas preguntas. Entonces me resulta es fascinante lo que ustedes presentan porque obviamente esta profesora estudió en la Católica y seguramente conoce mejor estos temas desde la parte teórica y ha sido súper interesante incorporar esas preguntas a la planificación de cada semana. Entonces ahora, este año lo hemos hecho así, cada semana tiene una pregunta problemática que tenemos que resolver. Ahora, con esta información que ustedes nos entregan hoy, yo quiero volver a revisar esas preguntas para ver si cumplen los requisitos de lo que ustedes nos comparten en este taller, que claro, se hace muy cortito, se hace nada, pero sí me dio varias luces, me va a ser súper útil para poder conversar mañana con la Maca y contarle que
ya sé de dónde salieron todas las ideas estas que nos planteó, y que sí lo hace mucho más relevante para los alumnos. Yo trabajé ahora igual con una alumna que está en quinto, y yo llevo como, sí, muchos años ya trabajando en colegio en básica, y sí, me parece súper fascinante esta parte teórica que yo no conocía con respecto a la problematización de los objetivos de ciencias sociales. Gracias. Gracias, Marcela. Paulina también quiere hablar. Sí, yo quería aprovechar de aportar porque yo no soy especialista en historia, pero me he preocupado de justamente meterme a cuánto webinar me han invitado de historia para poder llenarme de este tema. Y lo de la pregunta es algo que me hizo mucho sentido, sobre todo cuando yo necesito un poco bajar el objetivo a la realidad de los estudiantes para que ellos entiendan. ¿Para qué quiero aprender sobre la ilustración? ¿Para qué quiero enseñarles sobre qué pasó en Francia el siglo XVIII o el siglo XVII? Si yo vivo en Chile, en una realidad completamente distinta, con papás que a lo mejor no trabajan, no tienen muchos problemas. Entonces, ¿por qué yo siento que necesito aprender algo o algo me puede servir de lo que vivió otras personas? Entonces, a partir de ahí, yo con una pregunta trato de efectivamente aterrizar en Chile todo esto de por qué lo estamos revisando, para qué nos sirve, cómo lo voy a dar vuelta a mi realidad y cómo lo voy a entender yo y cómo voy a entender que es importante que yo en este momento, por ejemplo, sea un ciudadano con una opinión, que entienda por qué mi opinión es necesaria, por qué me tengo que formar una opinión. ¿Por qué tengo que ser un aporte para el resto de mi familia? Entonces, de pronto me doy por pagada cuando una alumna me dice, profe, el domingo después del almuerzo yo les estuve explicando lo que usted nos explicaba de los derechos y mi familia me escuchaba y me encontraron toda la razón. Entonces, si una estudiante de octavo me dice eso, yo digo, bueno, tengo toda mi fe puesta en que el día de mañana va a tomar buenas decisiones o va a ser un agente de cambio también dentro de la sociedad. Y eso me hace mucho sentido con lo que ustedes muestran, o sea, el rescatar de los objetivos y cómo acercarlos a la gente, a los chiquillos que lo van a llevar como a sus casas también y van a ser así como una promoción y una visibilización de los derechos de todos y de las formas de vida y mejorar nuestra convivencia también. Muchas gracias, Paulina. Justamente con lo que tú dices acá, yo quería preguntarle, ahora no sé qué grupo es, y si no quieren hablar también es válido, pero quería preguntarle al grupo 3, que no sé quiénes lo integran, ¿qué les llevó a hacer esta pregunta? Es una pregunta basada en el OA12 segundo medio, habla de la cuestión social, está contextualizada hablando de la crisis social, de la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena a mediados del siglo XX, y la pregunta es, ¿qué factores desencadenaron la cuestión social en Chile pueden visualizar en la actualidad? Y se relaciona harto con lo que hablaba Paulina, porque hace un vínculo directo con la actualidad, considerando que el tema de la pobreza y la precariedad de la vida ha sido una temática que ha dado vuelta por nuestro cotidiano desde hace 2 años, 3 años ya, ¿cierto? Estamos casi en un tercer aniversario. Entonces quería preguntarle al grupo 3 si es que alguien quisiera compartir cómo llegaron a esa pregunta o por qué la plantearían, por qué les hace sentido esa pregunta. A ver si alguien del grupo 3 quiere aportar. Mariela, ¿puedo contestarla? Dile. Bueno, estábamos trabajando con una estudiante también que nos ayudó mucho en la parte tecnológica y con Gladys Monsalve, y en realidad llegamos a tomar este objetivo porque nos parece que es muy pertinente. Hoy día más que nunca nuestros alumnos tienen que tener un currículum para la vida y que les sea significativo, y al evidenciar ellos la pobreza que existe hoy día, que a lo mejor está con un mejor vestuario que en la época, digamos, que nosotros abordamos, existen cambios y también existen continuidades de la pobreza en sí, la desigualdad, la presencia de campamentos,
las zonas de sacrificio, o sea, es muy visible para el niño empatizar con el tema de la pobreza y la desigualdad, haciendo un pimponeo, como digo yo, entre el ayer y el hoy día, con esa perspectiva que nos permite evidenciar que todavía no hemos subsanado esta situación social que existe en Chile, que como digo ha cambiado de vestuario, pero el problema está ahí siempre latente, que muchas veces va cometiéndose cada vez más injusticia en la sociedad. Por eso nos llevó como que es más visible para el chiquillo acercarse a estos temas. Están ahí, la historia sirve, está viva, es dinámica. Eso. Está aprendido. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dice el profesor? Mariela. Muchas gracias, Mariela, como representante del grupo. No sé si alguien más quiere aportar. No voy a presionar a los otros grupos, porque además ya estamos llegando a la hora de finalización. Ahora sí, Carmen Gloria, si quieres proyectar las preguntas para ver si es que alguien más quiere responder. Les dejamos plantear estas dos preguntas. ¿Qué aspectos de la metodología puedo incorporar a mi práctica pedagógica? ¿Y qué obstáculos o facilitadores encuentro en mi práctica profesional para incorporarla? La uno como que ya la han contestado un poco, pero no sé si alguien se aventuraría a cerrar contándonos qué obstáculos o facilitadores existen en su práctica profesional que pudieran incorporar estos elementos. Pensando también en las dificultades, es importante considerarlo. Por eso yo también mostré las dificultades de nuestra implementación. Sí, también. ¿Puedo hacer una aclaración? El PPT está en el documento que ustedes tienen. El PPT se llama taller, es un PDF, ya lo tienen, lo han tenido desde el inicio. No lo dije, pero tienen toda la información que nosotros consultamos para poder ustedes también llegar a la misma, hasta en las fuentes. La pregunta tienen dos elementos. Uno habla de práctica pedagógica, porque pensamos en la sala de clase, y la otra es la práctica profesional, que eso depende de un contexto. Entonces, por eso hacemos la distinción. Entonces, yo escuché un par cuando me pasé por el grupo, un par de obstaculizadores o facilitadores, si queremos compartirlo, porque uno presenta esta metodología con mucha esperanza de que se aplique una vez al semestre, pero también depende de factores contextuales. Yo le digo siempre sí, puedes compartir. A las estudiantes que están en práctica con Amaranta y con Daniela Luque, que también es profesora práctica, es que la práctica es un lugar incómodo porque no se pueden tomar reales decisiones pedagógicas ellas por sí mismas, porque están bajo un contexto que cuando uno es profesora tiene un poquito más de autonomía. Entonces, eso, por eso facilitadores obstaculizadores, porque nosotros vivimos en un contexto y ese contexto también influye en nuestra práctica profesional. No, hola. Bueno, les quería contar, yo trabajo, yo soy del equipo técnico pedagógico de la Corporación de Educación, de la Corporación Municipal de Peñalolén. Y mientras la escuchaba, bueno, me hacía mucho sentido, porque nosotros tuvimos lo mismo, pero con los 15 colegios municipales que tenemos en la comuna. Y durante el periodo de pandemia era ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y rápidamente nos movimos a las rutas de aprendizaje. En el primer año de pandemia se capacitaron a todos los docentes en rutas de aprendizaje. Igual en la comuna logramos un 96% de conectividad de nuestros alumnos, entonces fue como se repartieron computadores e internet como locos para poder empezar y nos tiramos a la piscina. Hoy día actualmente la mitad de los profes intentan o tratan, porque yo creo que no es fácil pasar al tema de la ruta de aprendizaje, así como no es fácil los procesos de planificación, metodología de proyecto, instalar pensamiento indagatorio, que implica hacer preguntas, digamos, y partir desde la pregunta, desde el cuestionamiento, desde el pensamiento crítico, que también ha sido parte del proceso formativo. Y nosotros partimos a partir de eso, tomando lo que ustedes decían, por lo que ellos sentían que les faltaban. Llegó un momento en que los profes mismos decían, esto ya cambió. Es como, y ya no prende lo que hacíamos antes. O sea, los profes definitivamente decían, nuestros alumnos cambiaron, esto ya no volvemos atrás, esto cambió, somos todos distintos después de la pandemia, y eso significa cambiar metodología.
y como le decíamos los profes, en el fondo la única forma es tirarse a la piscina, o sea que como que, y tratar de salir del tema como de una determinada línea de trabajo, así como de mi propio bagaje o aprendizaje que yo trato de instalar en los niños, a partir a una apertura a la transversalización de objetivos de aprendizaje, y eso significa partir en harto aspectos y ayudar también a los profes en lo que ellos consideran que les falta. De ahí, escuchándolo a usted, yo creo que claro, falta harto cómo llegamos, de cómo llegan desde la academia también, cómo llegamos finalmente a las salas de clase y cambiar la mirada de lo que hoy día sí podemos hacer. Y cómo también ayudar a los profes. Eso ha sido nuestra última parada hoy día. O sea, nosotros ahora mañana, por ejemplo, esta semana vamos a empezar pensamiento crítico con educadoras de párvulo. Fomento el pensamiento crítico, y ya hay que empezar. Y no podemos seguir esperando, digamos, hay que algo pase nuevamente para tratar de cambiar. Y eso lo plantean los profes, y a partir de esa necesidad se está tratando de hacer algo, digamos. Tratando porque es un camino largo, no es llegar y hacerlo, y cada profe tiene sus propios sustos, sus necesidades, de acompañarlo en este tiempo que para cada profesor no ha sido nada de fácil. Nada de fácil. Eso. Muchas gracias. Sí, claro, es muy relevante que el cuerpo de profesores sienta que tiene un respaldo, ¿no? Como, eh, bueno, como lo que dicen todos acá, po, los obstáculos de tiempo, de trabajo colaborativo, de espacios comunes, tienen que venir también de las autoridades en la escuela, de dar esos espacios. Sí, eso es súper importante. Nosotros en los estudios que hemos hecho de educación ciudadana nos damos cuenta de que yo lo dije en otro grupo, que el estado de la educación ciudadana en los establecimientos depende de las decisiones que toman los directivos o los sostenedores. No depende del encargado del plan de formación ciudadana. Entonces, y en los casos en que el plan de formación ciudadana funciona es porque el equipo directivo está súper comprometido con la causa. Entonces, nosotros ya no estudiamos profesores directivos, porque eso es un factor de cambio. Los profesores están comprometidos, pero si no hay un equipo detrás, si no hay un liderazgo, no funciona. Ya para el tiempo, hablamos del tiempo, nosotros tenemos hasta las 5:30 programadas, pero si alguien más quiere dar una última opinión, si no lo dejamos hasta acá. Nosotros trabajamos desde la investigación y desde la formación inicial docente para poder generar insumos que ayuden a la labor de los profes de colegio, y por eso también nos gusta hacer estos seminarios donde podemos escuchar y compartir experiencias. Por eso estamos súper agradecidas de que hayan venido hoy, todas y todos. Y nosotros ya saben dónde ubicarnos. Vamos a el contacto correo de contacto, porque ustedes se inscriben en una página web, o sea, se inscriben en un link que nosotros nos enviamos. Está aquí al final, lo tienen en su PDF también al final, pero ahí carmen.zúñiga, uc.cl, y afcartes, que es el correo de Amaranta, para que quedemos en contacto lo que necesiten en el futuro, y súper contentas de haberlos escuchado y de haber conocido su experiencia. Muchas gracias. Todo lo que dijo Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Chao. Muy bien. Chao. Después esta grabación va a quedar disponible en alguna página de la facultad, ¿verdad? Se los van a mandar por correo electrónico, Ah, se ya. les van a mandar por correo electrónico a los que están inscritos, y manden la PPT a los correos externos. No sé, la Catherine, yo creo que compartí la pantalla, compartí para que pudieran editar. Sí. Ahí lo tienen, ¿ya? Ya. Si la idea es compartir el material, no mostrar. Sí. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias, Luis, desde Lima, Perú. Chao, muchas gracias. Chao, muchas Chao, gracias. desde México, Ricardo, muchas gracias. Chao. Voy a parar la grabación.